Cuando usted fue secretaria, ¿algún cabildo metropolitano se acercó a su oficina? ¿O no se atrevieron? Mira, Iba a decir que no se atrevieron, usted iba a decir está eso. el famoso refrán, mono sabe para lo que trepa. Conmigo no se atrevieron. Ok. Saludos a todas las personas que se conectan a Voces del Cambio Podcast. Mi nombre es Víctor Rivera y hoy el panel que me acompaña es Giancarlo Tuset. Bueno, tú sabes, aquí como siempre, dando la opinión menos controversial. Ralian Oxíos. Un gusto siempre estar acá. Hoy estoy emocionado. Hoy es un buen panel y creo que vamos a tener una conversación muy productiva. Ralian, ¿qué tú piensas de la camisa de Jan? Está bonita, ¿verdad? Está bonita. Sí, es como que de... Yo no sé por qué tú se lo estás paseando desde ahorita. Para mí me gusta, hermano. En verdad que esta camisa es como que de guaniqueño. O sea, ¿De qué? De guaniqueño. De Guánica. O sea, de una persona de Guánica. Una persona de Guánica usaría algo así. ¿Quién tú eres? Yo soy de Caguas, pero mi abuelo, que en paz descanse, era de guaniqueño. Okay. Yo nunca he visto Me una siento persona guaniqueño. Pero tú lo estás Perical, haciendo en conmemoración a tu abuelo. No, más o menos, sí. Pero no, es como que... Es como country. Y pues hoy tenemos otro episodio del segmento que tenemos nosotros acá en Voces del Cambio de Hablando Claro con Valerie Rodríguez. ¡Un aplauso! Gracias por tenerme nuevamente. Me hace falta Adriana, pero ya mismo vendrá, ¿verdad? Sí, ella Está por ahí. ella cubrió, porque ya tuvimos grandes segmentos antes de este de Voces ok. Analiza. Y, Ok. y pues Adriana tiene ese segmento ya mangado. Muy bien. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Mira. Con mucho trabajo y mucho ajetreo. Voy a ir directo al grano porque esto Vamos directo al grano. se llama Hablando Claro, así que quiero que me hables claro. ¿Qué usted está a favor o en contra de Proyecto Esencia? Oye, le han hecho esta pregunta mucho. Mira, algo que ustedes a lo mejor no saben de mí. Yo soy abogada litigante de muchísimos años, pero en mi oficina legal nos especializamos en la ley de permisos, que es la famosa ley 161 del 2009. O sea que si hay algo que yo sé mucho es sobre el proceso de permisología en Puerto Rico. Llevo más de una década representando a la Junta de Planificación en los tribunales. Habiendo dicho eso, sin haber visto los permisos de esencia, porque quiero ser clara, no soy, ni los represento, ni he tenido que ver. La realidad es que, mira, en esencia, como todo en Puerto Rico, yo voy a favorecer todo permiso que se está siendo otorgado conforme a la ley. O sea, si ellos obtuvieron un permiso conforme a derecho y siguieron los procesos, pues yo creo que como cualquier sociedad de ley y orden hay que respetarlo. Ahora, si usted está en desacuerdo, si usted quiere protestar o usted entiende que el permiso no fue dado de la manera correcta, la ley actualmente establece unos procesos que cualquier ciudadano puede ir a retarlo o a impugnar ese permiso. En Puerto Rico hay dos vías. Tú como ciudadano, como persona afectada, tú puedes acudir al tribunal. La ley 161 del 2009, que es la ley actual, ¿verdad? Que da esta base y da el esquema como tal de permisología en Puerto Rico, establece que tú puedes ir al tribunal, tú mismo directo, no tienes que ir a una agencia y a través de un proceso que se llama injunction, que es un proceso extraordinario en el sistema de derecho que se tiene que ver en 10 días, tú tienes que impugnar ese permiso. Ahora, el peso de la prueba lo tiene la persona que lo impugna. O sea, no es decir, ay, es que a mí no me gusta. Yo quiero que este terreno permanezca así por toda la vida. Tú tienes que impugnarlo con base, ¿no? O tú puedes ir por el proceso administrativo. Tú puedes ir y haces una querella en la Junta de Planificación. La Junta de Planificación va a mirar la querella. Primeramente va a hacer, como dice, una evaluación inicial. Si entiende que hay fundamento, la Junta de Planificación lo envía a una auditoría. Luego de esa auditoría interna que los inspectores revisan, se va a arrojar luz si en efecto el permiso se otorgó mal. Y si es un permiso que no es subsanable, porque el proceso y la ley en Puerto Rico te permite a ti subsanar un permiso si hay un paso, ¿verdad?, que no se cumplió, pero la ley sí permite que tú lo subsanes. Hay otros que no te lo permiten. Pues esa evaluación inicial lo tiene que hacer la Junta de Planificación, ¿verdad?, si vas por el proceso administrativo. Y si en efecto se determina que en efecto ese permiso no fue otorgado conforme a derecho, ¿qué es lo que hace la Junta? Según la ley, tienes que ir a un tribunal, porque conforme al derecho actual, y podemos hablar un poquito más adelante, que eso es algo que me preocupa de lo que están
ahora mismo impulsando con este nuevo código de permiso. El único que puede revocar permisos en Puerto Rico es el tribunal. Y entonces, en ese caso, pues la Junta de Planificación tendría que ir al tribunal a revocarlo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos ponemos, ¿verdad? Ay, ¿en qué lado tú estás? ¿A favor o en contra? O... Miren, la realidad es, de nuevo, aquí hay un proceso cuando uno construye, uno tiene que cumplir con la ley, con el reglamento conjunto, con el plan de uso de terreno, con la zonificación del área. Y si uno cumple, se tiene que honrar, independientemente a ti te guste el proyecto o no. Ahora, si no te gusta y tú tienes fundamentos porque entiendes que no se otorgó conforme a derecho, de nuevo, el proceso, el debido proceso de ley en Puerto Rico está garantizado y esa parte afectada se le va a escuchar. Y de hecho, y te lo digo con conocimiento, yo no sé si ustedes saben el famoso caso de Sol y Playa. ¿No saben cuál es? El famoso caso en Rincón. Este caso se vio en el cuatrenio pasado. Este caso lo llevó mi oficina legal, para que ustedes vean que yo no me caso con nadie. Es quien cumple con la ley. Ese caso era un edificio en Rincón que un campamento empezó a hacer protestas porque decían que estaban construyendo en la zona marítimo terrestre. ¿Qué pasa? Ese condominio se construyó en 1995, cuando el mar no había, ¿verdad? Había ganado tierra y ellos habían perdido tierra, porque esto todo ocurrió un cambio cuando el huracán María. Claro. Pues cuando hicieron eso, ellos tenían los permisos en ley. ¿Qué pasa? Vino María. ¿Y qué pasó? Que ellos La zona marítimo terrestre no es la misma ya. Exacto, porque ya no es la misma. Ya obviamente el mar, como quien dice, se comió la tierra y ellos perdieron sus áreas comunes. Pues ellos querían reconstruir porque muchas cosas se derrumbaron por el huracán. ¿Qué te dice la ley? Que tú puedes reconstruir en la huella. Si no, no es una reconstrucción, es una construcción nueva. Pues en este caso, estos campamentos que muchos ahora están protestando en esencia, fueron a protestar, pero ¿sabes qué? En ese caso tenían razón, porque cuando revisaban el expediente, primero, la corporación que solicitó el nuevo permiso para poder construir, va a hacer una reconstrucción, era una corporación, y de hecho, y la corporación inicial que tenía los primeros permisos era una corporación inexistente. O sea, que ya tienes problema del saque. Segundo, tú dijiste que ibas a hacer una reconstrucción y no era una reconstrucción porque estaba haciendo algo completamente nuevo y iban a hacer unos baños, unos gaseos más allá de la piscina que querían volver a construir. Por ende, se tenía que tratar como una construcción nueva y así no se solicitó. Y lo último es que como perdieron terreno, pues la composición del terreno cambió completamente y de repente donde ellos querían construir era en la zona marítimo terrestre. A lo que voy es que en ese caso estos grupos sí tenían razón, impugnaron, en este caso la Junta de Planificación lo evaluó, hizo el proceso que te acabo de explicar de esencia y ¿sabes qué? Se dieron cuenta que los querellantes tenían razón. Y fue la propia Junta de Planificación que llevó el proceso para demoler la estructura que ellos habían hecho porque se hizo mal, no se hizo conforme a derecho. Y fue mi oficina legal la que llevó todo el proceso. Nosotros llegamos hasta el Supremo, ganamos todas las etapas. Para lo que voy es que no te quiero dar una pregunta como a veces hacen los políticos que quieren estar con el Dios y con el diablo. Te estoy hablando de estricto derecho. Así que si tiene los permisos, usted está a favor. Pues claro, porque aquí no puede ocurrir que aquí te dan un permiso y porque de repente un grupo grite, de repente te lo van a revocar. Eso no es el sistema. O sea, todo permiso, conforme a nuestra ley, tiene presunción de validez. Si tú entiendes que no es válido, tú tienes el peso de la prueba, tú, la persona que le impugna o te querella, para probar que no es válido. Pero, o sea, vamos a pensarlo en un macro, en el desarrollo. Si tú quieres traer inversión para Puerto Rico, oye, no nos vamos en grande. Tú te compraste un lote en X municipio y con mucho esfuerzo tú tienes tus permisos, estás haciendo tu casita. Y viene alguien y dice, no, tú no puedes construir por X y Y razón. ¿Tú no piensas que esa persona que se pasó todo el proceso, que tiene tus permisos, ¿por qué? ¿Por qué de repente entonces habría que revocar? Porque hay un grupo que protesta, no. Hay que evaluar el permiso. Y si el permiso se otorgó conforme a derecho, se tiene que respetar. Y hablando sobre la construcción de vivienda, hay dos proyectos de permiso. Está el del presidente del Senado y está el de la señora gobernadora. Y dentro del proyecto de la señora gobernadora,
pues se plantea que sea más flexible lo que es el plan de uso de terreno. Sabemos que bajo el plan de uso de terreno actual, el 86% de la isla pues se ha considerado zona no construible. ¿Y qué pasa? Al no tener área donde construir, pues hay menos vivienda y encarecen los precios. Y tiene un efecto directo en el desarrollo económico de Puerto Rico. Y siguiendo esa línea, ¿qué te parece el plan de uso de terreno impulsado por el pasado ex gobernador García Padilla? ¿Piensas que es excesivo? ¿Piensas que hay que trabajarlo? ¿Qué tú crees sobre esta reforma? Pienso que es un desastre. El plan de uso de terrenos en Puerto Rico, by the way, por los que no saben, es un copy-paste del área de Cataluña en España. Tan es así que todavía habla de vosotros y habla de términos que nosotros los puertorriqueños ni siquiera hablamos. La realidad es como tú dijiste, casi el 80% de nuestros terrenos, bajo el plan de uso de terreno, ahora mismo no se pueden construir. De hecho, si ustedes hacen este ejercicio, y los invito a que lo hagan, cojan un mapa de Puerto Rico donde está distribuida la pobreza. Cojan ese mapa y pónganlo por encima del plan de uso de terreno. Y se van a dar cuenta que la mayoría de las zonas de pobreza en Puerto Rico están en todas esas áreas donde está restringido construir. O sea que a lo que voy es, eso afecta directamente, no tan solo el desarrollo económico de todo Puerto Rico, el desarrollo económico de esas áreas. ¿Y qué te dicen todas estas personas? No, que es que hay que preservar los terrenos, el desarrollo, el tú desarrollar y tú proteger el medio ambiente no tienen que ir necesariamente en contra. Tú puedes desarrollar y mitigar los impactos. De hecho, así es el proceso. Por eso cuando tú desarrollas en ciertas áreas, tú tienes que hacer lo que se llama es un día, que es el impacto ambiental, que te tienen que decir cuál es el impacto. Y si es mínimo, te permiten construir. La realidad es, ¿qué queremos preservar en esas áreas? La falta de oportunidades, la falta de empleo, el que esas personas que están en todas esas regiones tengan que todos los días moverse a San Juan y gastar yo no sé cuánto en gasolina todos los días y estar 2 horas de su vida metido en un carro, porque en esas zonas no se permite desarrollar, porque en esas zonas precisamente por ese plan de uso de terreno tú no vas a lograr traer inversión económica. O sea que si me preguntas a mí, ahora estamos hablando y podemos hablar un poquito más o menos de lo del permiso, pero donde yo empezaría, porque aquí si quieres hablamos, o sea, el proceso, lo que piden para construir en Puerto Rico, los requisitos, los documentos, no es muy distinto a lo que piden los 50 estados. A veces yo escucho a la gente diciendo, es que en Puerto Rico es tan complicado. Hagan ese análisis. Yo lo he hecho, llevo una década en esto, llevando casos de permiso. El problema aquí es de ejecución. Pero el problema más grave que tiene Puerto Rico y por donde yo empezaría es, tenemos que volver a hacer, echarle un vistazo al plan de uso de terreno para permitir que el desarrollo de Puerto Rico, que de nuevo, eso no va en contra de eso no tiene que afectar el medio ambiente. Eso va a favor de tu generar riquezas por todo Puerto Rico y no en una zona como ocurre ahora. Que al final te crea un problema de oferta porque simplemente si no hay vivienda, pues encarece los costos porque es que hay más personas compitiendo por la poca vivienda que hay. Y eso es un problema. El problema de vivienda en Puerto Rico, en parte, es eso. Tú no puedes construir en ningún lado por el plan de uso de terreno. Entonces el problema es que todo el mundo sabe que es un problema, pero por miedo al titular, por miedo a la prensa, por miedo a estos grupos, le cogen miedo. Y la realidad es que muchos de estos grupos, si tú les hablas, ellos tampoco es que están tan opuestos. Yo recuerdo que tuve una conversación con Eliezer Molina y me recuerdo que le digo, senador, yo creo que en esa usted y yo no vamos a estar de acuerdo. Y me dijo, Valerie, yo no necesariamente estoy opuesta a eso. O sea que a lo que voy es que hay que tener apertura, no porque te pongan el sello, tú eres PNP, tú eres independentista, tú eres ambientalista, porque ahora eso es un nuevo sticker. Claro. Si tú crees que este desarrollo no debió haber ocurrido, pues tú eres un ambientalista radical. Mira, no, a lo mejor es que no creen en ese desarrollo. Entonces ponen todas estas, ¿verdad? Percepciones de las personas y te das cuenta que a veces si uno se sienta a hablar con la persona, tienen la capacidad de estar en acuerdo un montón. Y hay que tener un balance. Y incluso yo he hablado con muchos desarrolladores y dueños de muchas propiedades, de urbanizaciones, que me dicen, mira, a mí me beneficia el plan de uso de terrenos porque si no se puede construir más,
y ya yo soy dueño de varias urbanizaciones y de muchas propiedades, eso me impulsa los precios de la renta y los precios de las propiedades, y yo no tengo que asumir riesgo nuevo, yo puedo invertir en otras cosas y me está dando una renta mayor las propiedades que ya yo tengo. Que incluso si se impulsa a reformar el plan de uso de terreno, muchos desarrolladores y muchos dueños de muchas propiedades van a empezar a quejarse, porque ¿cómo va a ser que vamos a tener más competencia y mis márgenes van a disminuir? No, y de hecho, yo que me paso ahora por todo Puerto Rico, estoy trabajando en un proyecto que con mucho gusto el mes que viene hablaremos un poquito sobre eso. Pero cuando tú hablas con la gente a través de todo Puerto Rico, lo que nosotros decimos isla, que no es zona metro, la realidad que viven los puertorriqueños allá y lo que están pendientes allá es tan distinto a lo que a veces nosotros el día a día aquí en San Juan hablamos. Lo más que a mí me dicen que te afecta más la falta de vivienda accesible, y ahí va, plan de uso de terreno, y los costos de vida, que eso era algo que yo me cogí bien en serio cuando era secretaria del DACO, que a veces me criticaban que si el pesito de la red de pavo, miren, o sea, la gente está que no da, el dinero no da. Y eso es lo que hay que atender. Y eso es las preocupaciones que me decían en lugares como Yauco, que fui recientemente, Coamo. Lo de vivienda se repite una y otra vez. ¿No cree que el problema... Usted habla, y realmente yo no conozco el tema de los permisos en todos los estados, pero le creo. Y con eso dicho, porque, por ejemplo, yo voy a ir a Estados Unidos a comprar una casa o voy a construir algo, y el proceso de muchas personas es más fácil por allá, que hasta prefieren mudarse y decir, mira, pues me voy para Estados Unidos, me voy para alguno de los estados en el mainland como tal, para entonces pues hacer mis negocios por allá, construir por allá, etcétera, porque pues se me hace más rápido el proceso. Okay. ¿No cree que entonces el problema no es del permiso per se, es de la ejecución, de cuán rápido te llega el permiso, cuánto me tardo yo en mi burocracia administrativa de verdad, de soltar un permiso para un negocio, etcétera? Mira, excelente pregunta. Déjame ver cómo te lo explico para que... Ok. O en los estados es igual, ¿no? Bueno, primero, los estados ninguno tiene un plan de uso de terreno donde más del 80% tú no puedas construir. Claro. O sea, eso es Puerto Rico, Claro, lo hace claro. mejor. Habiendo dicho eso, que lo del permisología, que ahora estamos viendo muchos que están utilizando para fomentar esta revisión, que yo sí creo que es necesaria, y como todo, cada cierto tiempo cada ley se tiene que enmendar. Pero vamos a los permisos. Si tú quieres abrir un negocio en Puerto Rico, tú necesitas un permiso único, ¿verdad? Que ahora se hace a través de lo que es la plataforma SBP. Ahora estamos escuchando que el código nuevo lo que busca es centralizar todo y que no esté en diferentes agencias, como está ocurriendo, como ellos dicen que ocurre ahora. La realidad es que no es así. Miren, ahora mismo, el sistema de permisos en Puerto Rico está centralizado en la Oficina de Gerencias de Permisos. Esta agencia se creó en el 2009 bajo Luis Fortuño. Ustedes eran bien jovencitos. Sí. Pero ustedes tienen que entender por qué. Antes de existir la famosa agencia que se llama OCPE, Oficina de Gerencias de Permiso, se llamaba ARPE. Okay. Puerto Rico, la agencia que daba permiso era ARPE. Hubo un caso bien famoso, no sé si ustedes saben o se recuerdan, que se llamaba el famoso caso de Paseo Caribe. Ese es ese edificio. No, hay unos programas de Tele 11 que se hacen ahí. Ahí, los de la mañana. Esos mismos. En esa época hubo una manifestación que era cuando Tito Kayak se trepaba en los postes y pasó o sea, recuerda, estos son inversiones millonarias donde hay bancos envueltos que prestaron préstamos, dinero a base de los permisos que el propio gobierno otorgó. Claro. ¿Qué pasa? En ese momento, las agencias te otorgaban el permiso, pero adivinan qué, te las podían revocar también. Lo que no le daba ningún tipo de certeza a los permisos y creaba un problema real para todas estas inversiones que estaban ocurriendo en Puerto Rico y para la banca que financiaba estos proyectos. En ese entonces hubo un problema porque decían que ellos construyeron en terreno que era dominio público y eso fue un revolú y varias de las agencias dijeron que parece que se iban a retractar de su permiso, y en derecho administrativo el error no acarrea derecho. ¿Qué quiere decir? Si hay un error, pueden revertir y eso no hace derecho. Por ende, ¿qué ocurría? Que tu permiso te lo podían revocar.
Y tú podías tener una estructura como Paseo Caribe, que de repente el ALPE te dio el permiso y de repente digo, ay, mira, me equivoqué, ups, Eso, faltó esto, o faltó el endoso del de RNA, o el del INDE se hizo mal, y entonces, ups, te lo voy a quitar. Claro. Entonces, cuando crea ese problema, ahí es que entonces dicen, uy, aquí hay que reformar. Y ahí se crea la Oficina de Gerencias de Permiso. OSPE. O sea que cuando yo escucho ahora, no, es que hay que hacerlo ahora y lo quieren centralizar en el DEC, porque ahora mismo son un montón de agencias. Eso no es cierto. Ahora mismo el sistema es todo OCPE. ¿Qué pasa? Dependiendo de dónde tú quieres construir y cuál es el proyecto que tú quieres hacer. O sea, no es lo mismo construir un segundo piso en una casa que hacer un proyecto de 20 unidades de apartamento en una zona que está aledaña, en la zona marítimo terrestre. A lo que voy es que dependiendo de dónde tú vas, tú tienes que pedir endosos de diferentes agencias. De RNA, Instituto de Cultura, Junta de Planificación y otras agencias. ¿Qué pasa? Las agencias se mueven bien y todo esto tú lo haces en OCPE. Y OCPE se encarga, por ejemplo, si tú vas a construir y tú necesitas una DIA, lo que le dicen DIA, que es la Declaración de Impacto Ambiental, que eso lo hace de RNA, Recursos Naturales. OSPE me lo Pues tramita. OCPE lo tramita. OCPE le dice, mira, de RNA, dime si se puede. Y cualquier otra agencia, dime si esto se puede. Una pregunta. ¿Qué pasa? Perdón que le interrumpa. Ajá. ¿Usted entonces cree que OSPE debe estar fuera del LIDEC? No, sí, ahí vamos. ¿Qué pasa? Aquí el problema histórico no son las agencias. De hecho, lo de centralizar en OCPE fue una excelente idea. Por eso. El sistema funciona. Lo que pasa es si te toca ir a DRNA, ahí es donde moriste. El problema actual de Puerto Rico en el proceso de permiso es el Departamento de Recursos Naturales. Por eso es que ahora yo veo todo esto como que ay, hay que hacer este nuevo código, hay que enmendar esto, enmendar otro. Miren, yo me dedico a esto, llevo más de una década. O sea, yo soy abogada, bueno, ya no, pero hasta el año pasado, de la Junta de Planificación desde el 2011. A lo que voy es que el problema es de RNA. Entonces ahora lo que estoy viendo es que están volviendo a traer figuras como por ejemplo, según lo que nos están proponiendo, me preocupa muchísimo que están volviendo a traer la figura de que el propio agencia puede revocar un permiso. ¿Qué se presta? Vamos a ser claros, y esto es en todas las administraciones. La No, a llamadita que- clásica. Exacto. Mira, ese proyecto es de mi tío. Claro. Mira, no te metas ahí que la O se vecina presta también para este es mi enemigo, no le dé el permiso. no le engavétalo Claro, o revócalo. No le da certeza. claro. Porque, de nuevo, en el derecho administrativo, aquellos que redactaron este proyecto, un error no acarrea derecho. Claro. O sea que la banca debe estar histérica. O no sé si es que, como tiene 800 páginas, no lo han leído. Eso se debe permanecer en un tribunal. Porque un tribunal, oye, si tú te atreves a llamar a un juez, pues, oye, ¿sabes? No sé Te quién se atreves a atreva. mucho. Te atreves a mucho. Y es el juez el que va a impartir y decidir si en efecto esa agencia actuó bien o no. Claro. Por otro lado, también se presta para que te engaveten las cosas, como tú dices. Ujú. O sea, que volver a eso creo que sería un grave error. Precisamente por eso se hizo la ley 161. Que a lo mejor la ley 161 tienes que mirarla, enmendarla. Yo creo que debe haber un proceso donde debe ser más riguroso en la fiscalización de los profesionales autorizados. Pero todos estos cambios me preocupan. Otros cambios que están sugiriendo, no sé si me estoy yendo técnica, pero es que esto es bien técnico y bien árido. Otra Y a cosa usted que le me preocupa- apasiona, parece. Bueno, no A me usted toca, le me gusta, a toca usted le otra. gusta eso. Pero es más de una década y les digo que todos los días aprendo. Ya. O sea, esto es una ley complicada. Y te digo que me preocupa a veces cuando estoy viendo las vistas, porque no me he podido leer las 800 páginas, lo que es Kim y lo que he analizado, que no veo a la gente verdaderamente que tiene la expertise y el peritaje para hablar sobre este proceso. Que la Oficina de Gerencia de Permiso, que la Junta de Planificación de Puerto Rico y que en muchos casos el DRNA, que es honestamente, que es aquí el detonante. El problema es el DRNA y hay que buscar la manera de que esos endosos que no los engaveten y que precisamente esos comentarios, en vez de querer jugar, ¿verdad? Como yo digo, juez y parte, que verdaderamente salgan conforme a lo que está establecido en derecho. Una pregunta para cerrar rápido el tema y movernos a lo que Víctor quiere. El punto no es de RNA por ser de RNA. El punto es que DRNA tiene sus reglas, entre ellas el plan de uso del terreno. Entonces ellos cumplen ese plan, ¿o no?
No. ¿O lo estoy entendiendo mal? El punto es que se sientan en las solicitudes. No sé si es por Ok. falta de personal. Ujú. No sé si es que lo hacen a propósito porque Ya, no ya, ya. creen en eso. Pero la realidad es que si tú me preguntas a mí, el problema histórico es de René. A lo mejor es falta de personal. Ya, ya. A lo mejor están abrumados, que eso pasa mucho. Y no pueden bregar. O sea, a mí me dicen que el backlog de solicitudes de deslinde es una cosa ridícula. Ya. Pues entonces, sí, no. Entonces, por eso te digo, entonces ahora lo que estoy viendo, lo que están proponiendo, entonces de repente desmantelar las agencias para el DEC. ¿Para qué se creó el DEC? El DEC es una agencia de marketing y de publicidad para que traigan inversión en Puerto Rico. Y de repente se van a convertir en los expertos en planificación y permiso. O sea, a mí, yo eso lo veo con muchísima suspicacia. Eso de decir, no, es que queremos centralizar. Ya el proceso de permiso está centralizado en una oficina especializada de permiso. Ujú. El querer Licenciada, quitarle estos poderes para meterlo debajo del DEC, a mí no me hace sentido y honestamente lo que me preocupa es que las personas que deben estar escribiendo esto están viendo el aspecto de desarrollo económico, de inversión, cómo hacerlo Claro. más rápido y no están viendo el aspecto procesal de esta ley. Claro. Cambiando un poco el tema, en el día de ayer el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, dijo que no ha tenido en meses largos, o por lo menos dijo en un tiempo, que no ha Ajá. tenido comunicación con la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón. Le pregunto a usted, porque obviamente está pasando toda esta controversia, hubo la comisión total donde citaron al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y pues cada bando ha dicho sus cosas y hemos visto las expresiones públicas. Siempre, desde que yo recuerdo, desde que Tomás Rivera Schatz es el presidente del Senado, que lo fue con Luis Fortuño, con Ricardo Rosselló, siempre ha habido esta dinámica de diferencias con los gobernadores, Tommy siendo el presidente del Senado. Le pregunto yo, ahora mismo, como yo lo veo un tema bien, bien complicado para el Partido Nuevo Progresista. ¿A usted no le preocupa esta dinámica que hay que ni siquiera el presidente del Senado y la gobernadora de Puerto Rico se hablen? Bueno, yo creo que obviamente me preocupa por el partido, por la gobernanza, pero también, miren, yo creo que cuando uno hace estos análisis, uno tiene que ponerse, yo trato a veces, cuando me pasan estas cosas, ponerme en la posición de esa persona. Y de las dos, yo puedo entender por qué el presidente del Senado, de repente, eso no está, o sea, de repente tiene un cooling period, como quien dice, con la gobernadora donde no le habla. Muy probable que en los próximos meses se van a volver a hablar. Pero de nuevo, yo me pongo en su posición. Ella lo llamó agresor. Ella utilizó el andamiaje para atacarlo a él y decir que es que él está queriendo correr. Ujú. ¿Tú te sentirías cómodo llamándola? Eso es lo que yo digo. Mira, probablemente yo estaría igual. Yo estaría ahora mismo no hablando. No creo que dure mucho. Yo creo que ciertamente se tienen que sentar y dialogar, pero yo creo que a los dos hay que darle un espacio cuando ellos determinen, cuando se sienten cómodos. Y en el caso de las diferencias que tú hablaste de que ocurrió bajo Luis Fortuño, que ocurrió con Ricardo Rosselló, y va a seguir ocurriendo, by the way, o sea, esto no va a parar. La realidad es que a veces yo pienso que esta pelea no hubo necesidad de llegar a eso. ¿Por qué? Porque el Senado de Puerto Rico estaba pidiendo una información que es pública, que unos documentos y una factura Pero de una persona Esa- privada. de una persona, no, pero es contratista del gobierno. De hecho, les digo más, ustedes como ciudadanos, bajo la ley esta de transparencia, ustedes pueden solicitarlo. Y lo que único que esas facturas tienen que esconder es todo lo relacionado al privilegio abogado-cliente. Pero lo que se gasta, lo que cobran, hasta el ciudadano público puede verlo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en ese caso dijeron, sí, te las voy a dar, ¿te recuerdan? Dijeron, no hay problema, que fue el secretario de Asuntos Públicos, dijo, se les va a dar. Y después, el día después, dijeron que el secretario de la Gobernación le dijo a los defensores que no se la den. Pues, a lo que voy, pues te la casaste la pelea. Para nada, porque al final las va a tener, porque por ley. O sea, el Senado está llamado por Constitución a investigar y fiscalizar. Esos son poderes inherentes legislativos. O sea que, por eso que te digo,
pues no era más fácil enviarle las facturas y tapabas lo que era abogado-cliente. Lo que tú te referías, si es un individuo, tiene que ver con otros documentos de Hacienda como tal, relacionados a planillas, etcétera. Eso sí, eso se está ventilando en los tribunales. Pero tu factura por tus servicios profesionales, por ser por contratista, todo el mundo tiene derecho a verla. Tú puedes hacer una solicitud y la agencia te la tiene que dar. Oye, la prensa cada rato la piden. O sea, que a lo que voy es que fue una pelea tan innecesaria, entonces se fue elevando. Se fue elevando al punto final que le dijeron agresor y que no. Entonces, y tú dices, Al final tienen que entregarlas como quieran. exacto, se pudo haber evitado. Nada, yo lo que espero es que próximamente se sienten. Estoy segura que pasará. No es la primera vez. Yo creo que es la primera vez que es tan intenso. Sí, yo Pero creo, es la primera vez que hay que sí. diferencia. Yo creo que es la primera vez que es, como usted menciona, sumamente bien intenso. Que yo sepa, yo no recuerdo que se haya citado a un secretario de la Gobernación de un mismo partido, el Senado siendo mayoría de ese mismo partido. Se citó una vez, pero no fue una comisión total. ¿Te recuerdas la comisión que estaba investigando lo del COVID cuando Wanda Vázquez? Ujú. Esa que fue una vista en la De Cámara de Juan Oscar, creo, Representantes de Juan Oscar y citaron al secretario de Gobernación. Pero, mano, el que tiene, como yo digo, el que no tiene hecha no tiene sospecha, olvídate. Sí, sí. Pues, si a mí me sentaban, mira, ya yo hubiese querido que me estuvieran atacando y me dieran la oportunidad, micrófono, todo el pueblo de Puerto Rico viendo, escuchando mi explicación. Ujú. O sea, esas cosas uno no tiene que, si uno se mete en esto, tú no puedes tenerle miedo a eso. Y por eso es que decía, no, que están haciendo lo que me están investigando a mí. Ahí yo lo hubiese visto con la, ¿quieres contestación? Con mucho gusto cuando vamos. Y en este caso mejor, porque todos los canales estaban Ahí. ahí. Sí. O sea, que si tú haces las cosas bien, pues qué bueno, pues dame el micrófono, yo con mucho gusto lo explico. Usted ahora lo analiza, yo creo que con una cabeza extremadamente fría. Ya, sí, claro. Porque está afuera. Pero usted, aunque, ¿verdad? Todos sabemos y todo Puerto Rico sabe que usted se vivía su trabajo como secretaria del DACO. ¿Cómo hoy agradece estar fuera del gobierno? Hoy está más feliz. Mira, Pues yo sé que a usted le gusta servir y todo eso, pero no diga eso. O sea, yo sé eso. yo soy una persona Eso yo lo súper sé. feliz. Pero yo quiero saber si ahora con todo lo que Víctor acaba de exponer, si ahora Valerie dice, contra, qué bueno que no estoy allí, como que... Porque no hubiese podido decir eso, tal vez. No, bueno, ahora lo bueno es que tengo una gran libertad para Claro. dar cualquiera mi opinión y, oye, aplaudir cuando lo hacen bien y criticar cuando lo hacen mal, como cualquier ciudadana, ¿no? Bueno, lo que sí te puedo decir es que estoy trabajando unos proyectos bien que me llenan mucho, que próximamente estaré anunciando. ¿No puedo adelantarnos nada aquí? No, que no tienen que ver con política, pero sí, con mucho gusto. Bueno, es que ya tenemos el segmento Sí. y lo explico. Y estoy bien contenta donde estoy, pero oye, agradecida, independientemente de la salida, siempre voy a estar agradecida por la oportunidad. No, mi que me pregunta dieron. fue que si usted le da gracias a Dios de estar fuera. Hoy. Mira, no, es que No. si hubiese estado adentro, lo hubiese estado pasando brutal también. O sea, Ok. hubiese estado haciendo mi trabajo y me hubiese estado enfocada. Pero nada, yo creo que Dios hace todo tiene un propósito y Él no me quería ir. Muy Y bien. yo estoy muy feliz donde estoy. Y siguiendo la línea del conflicto entre el presidente del Senado y la gobernadora, el presidente del Senado también sometió su propia reforma de permiso. No sé si a usted le parece también como una competencia, como una carrera de quién impulsa la reforma primero. Mira, yo lo veo totalmente distinto y a lo mejor tiene que ver que, como de nuevo, soy abogada en el área de permisos, llevo más de una década en eso. Lo veo como algo súper positivo. ¿Por qué? Porque si no hay dos proyectos, entonces como que obliga solamente a analizar uno y hay muchas cosas del proyecto de administración que te confieso que me levantan, ¿sabes? Me levantan muchas banderas y que pienso que tienen que repensarlo, que al final están creando un gran embudo en el DIDEC, están creando una super agencia diciendo que van a centralizar cuando ya el sistema de permiso está centralizado. De nuevo, el problema histórico es el de RNA. Si tú me preguntas a mí, yo enmendaría la ley, buscar cómo el de RNA agilizar el proceso. Me preocupa sobremanera que el profesional autorizado, ahora que es el privado, se le esté dando la potestad de también dar los permisos, otorgar permisos que son discrecionales. Oye, licenciada, ¿pero usted no cree que eso adelantaría los procesos? No, y sí, te voy a decir por qué. Actualmente está la figura del profesional autorizado, que te permite dar los permisos que se llaman ministeriales. ¿Cuáles son los ministeriales?
Lo que yo digo, el cookie cutter, el básico, el que tú no tienes que hacer ni variaciones, ni impactos ambientales. Tú compraste un terreno, una urbanización, y tú quieres hacer tu casita ahí al lado. Pues obviamente eso es permitido, está dentro de la zonificación, se permite ese tipo de uso en ese terreno. Pues ese profesional autorizado te puede dar ese permiso porque es ministerial. Ok. Ahora, el nuevo código que están proponiendo a nivel administrativo dice que también ahora el profesional autorizado puede dar permisos discrecionales. Y eso a mí me preocupa. ¿Tú sabes cuántos casos nosotros hemos llevado porque nos hemos dado cuenta en los tribunales que el profesional autorizado falsificó documentos suplementarios para otorgar el permiso de construcción? Eso se da más de lo que tú te imaginas. ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando? Les voy a decir, ¿cuántos profesionales autorizados actualmente el gobierno ha auditado o ha sancionado? Díganme un número. Esto es una ley del 2009. No te sabría decir. Piensa, más o menos, ¿cuánto tú crees? Que diga que es un número. 50. Uno. Desde el 2009, el gobierno de Puerto Rico solo le ha fiscalizado y ha suspendido a un profesional autorizado. Y ahora mismo creo que hay 5 que están siendo evaluados. ¿Y ese A profesional? lo que voy es, tú le estás dando una carta blanca a un profesional que al final, hay muchos bien responsables, pero hay muchos que no, que se van a vender por el postor. Pues yo te consigo el permiso por tanto dinero. Entiendo. ¿Quién lo audita? ¿Cómo el Estado se cerciora que en efecto ese permiso está cumpliendo? O sea, eso se presta precisamente para que más grupos que van a estar protestando. Porque ahora no tan solo, si se aprueba este código, tú le vas a dar a ese profesional autorizado que no están fiscalizando la potestad de dar el permiso ministerial, si ahora quedan los discrecionales. Eso significa que si tú necesitas hacer un deslinde para poder construir, adivina que ese profesional autorizado te lo puede hacer. Y entonces... ¿Y quién lo fiscaliza? Y entonces, que el profesional autorizado ponga su licencia en juego no es suficiente incentivo. No, porque nadie lo fiscaliza. Te acabo de dar un ejemplo. Desde el 2009, solo a uno. ¿Qué te está diciendo? Entonces ahora te prometen, no, porque ahora todas estas personas los vamos a usar para fiscalizarlo. O sea, si no ha ocurrido en más de una década, ¿tú piensas que ahora ese empleado lo va a hacer? Claro. Y otra cosa, porque y esto es bien importante, que yo creo que en toda esta legislación les falta el aspecto humano. Hacen este tremendo código que dicen que la primera fase, por ejemplo, creo que absorben 90, están desmantelando las otras agencias. Y todas estas agencias, por ejemplo, la primera fase creo que son 90 empleados, 80 empleados de la JP van hacia el DEC. ¿Tú te crees que esos empleados van a estar contentos? ¿Tú te crees que ellos van a ir de repente a la noche a la mañana? No los consultaste. Son los que son los encargados de dar, ¿verdad? De fiscalizar, porque la JP no da permiso, fiscaliza. Lo mismo ocurriría con el OPE, etcétera. ¿Tú te crees que ellos van a llegar, ay, qué chévere? Ahora llevo 20 años en esta agencia, ahora me movieron a esta otra agencia que nunca se ha dedicado a permiso, que su jefe, que es muy profesional, muy bonito, no es planificador, no es agrimensor, no sabe nada de permiso? No hay peor cosa para un empleado que le pongan un jefe que no sepa nada de lo que ellos hacen. Eso es, o sea, ¿tú quieres que tus empleados estén de brazos caídos? That's the way to go. Entonces, que ellos esperan que ahora de repente lo que no han hecho en 15 años, ahora con estos movimientos que no los consultaron, que es para crear esta superagencia del DEC, ahora de repente van a funcionar. Adivinen qué, no. Entonces, ellos son los que van a fiscalizar. O sea, son muchas, de nuevo, banderas que me levantan. Yo creo que en papel todo se ve bonito. De nuevo, hay un aspecto humano aquí que no están considerando. No están considerando cómo se va a sentir ese servidor público, y lo que están provocando es que estén de brazos caídos. Y decía, y no se va nos a está salir acabando nada. el tiempo y quiero hacer esta pregunta rápido porque ahorita tocamos lo de la comisión total del secretario de la Gobernación y todo. Ajá. Y hay muchas alegaciones que... ¿Alegaciones se dice? Sí. Sí, ok. Hay muchas alegaciones ¿Cómo que cabilderos de Politank están yendo a diferentes agencias y ellos van como que yo soy de Politank y pues a mí tú me tienes que dar lo que sea que ellos estén pidiendo.
Cuando usted fue secretaria, ¿algún cabildo republicano se acercó a su oficina? ¿O no se atrevieron? Mira, Iba a decir que no se atrevieron, usted iba a decir está eso. el famoso refrán, mono sabe para lo que trepa. Conmigo no se atrevía. Ok. Y en muchas cosas que yo hice, por no decir santo, a veces porque yo era bien transparente. Sí, cogí par de faltas de respeto. De gente cuando yo decía, mira, ya esto yo lo voy a eliminar porque chacho, se agitaba. Se ponía tenso o algo. Y me tiraban pues yo voy a llamar a la gobernadora, voy a llamar a Francisco Domenech, a Verónica Ferrayol, y yo, pues llámalo. Eliminar La qué, ley, precisamente. la ley, por ejemplo, Promoter FIFA 1. Y yo siempre decía, llama a quien tú quieras. La ley dice que es la secretaria de esta agencia, o sea, el DACO, el que fiscaliza, y para mí era ilegal. A lo que voy es que siempre es lo más cercano que me han hecho, pero nunca, te tengo que decir que no. Ya. Nunca me hicieron en ningún momento ningún acercamiento indebido. Pero de bien. nuevo, yo creo que es porque Qué bueno entonces también. mono sabe para lo que trepa. Bueno, familia, hasta aquí llegó el segundo episodio de Hablando Claro con Valerie. Esperemos seguir teniendo a la licenciada Valerie Rodríguez con nosotros. Licenciada, ¿cómo se sintió? Súper, no sé si es que tuvimos una conversación bien técnica, es que Sí, esto de sí, sí. permiso y podemos Pero hablar, estuvo bueno. pero nada, Pero espero que por lo importante. menos es súper importante y espero que lo hayan podido Y el entender mes un que poquito viene más. vayan separando la agenda de la licenciada porque el mes que viene nos tiene que contar cuál es el proyecto ese que nos dijo varias veces que tiene No. y que no nos quiso decir aquí, así que el mes que viene nos lo tiene que Y decir. hay otro tema que quiero tocar con ella que está sumamente bueno, así que lo dejaremos para el tercer Muy bien. episodio. Así que familia, sigan conectándose a este segmento de Hablando Claro con Valerie.